Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Perdón por la tardanza de este video. Recuperando un poco lo que vendría siendo nuestra primera clase o nuestro primer estudio. Espero que se escuche bien, ya que en el video anterior hicimos en vivo, no se grabó la clase. Espero que este material le pueda servir para estudiar y para que puedan estar al pendiente y atentos a y al día también, lo que vendría siendo la segunda clase. Ya, vamos a cambiar. Me voy a salir. Ahí sí. Bueno, nos vamos a adelantar. Ya. Esta es la primera parte. Bueno, voy a hacer tal cual, o voy a tratar de recordar tal cual lo que dije para que no se enreden. Pero en la primera sesión estuvimos viendo lo que son los evangelios, ¿ya? ¿Por qué? Porque intentamos hacer un recuento un poco, una especie de introducción más larga, esta es como primera parte, para hablar un poco de los evangelios, para poder tener un contexto o poner más en general todas las piezas en orden antes de llegar a la vida de la iglesia o a las primeras comunidades cristianas. El libro de los Hechos habla de la iglesia en su desarrollo, en su origen. Por lo tanto, conocer un poco sobre cómo llegó esta iglesia a unirse, a conocerse, estas personas, este grupo de personas, cómo llegaron a conocerse y ser parte uno del otro, también es importante conocer y ubicar en qué momento ocurrió, quién fue, porque claro, nosotros como iglesia ya hemos visto los evangelios. Creo que el año pasado, a principios del año pasado también lo estuvimos viendo, lo que es cristología y todo eso. Pero ahora también es necesario hacer una introducción nuevamente para refrescar ciertas ideas, refrescar ciertos conceptos, cierta información que va a ser relevante en el desarrollo de la historia del cristianismo y en este caso en el libro de los Hechos. ¿Cómo llegaron las comunidades a estar donde están? ¿Quiénes las lideraban? ¿Qué pasó después de que Cristo murió? ¿Quién tomó el cargo? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cómo se desarrolló la iglesia? ¿Por qué parte estuvieron? ¿Qué pasó con los viajes de Pablo? Todo eso lo vamos a ver, pero antes que eso vamos a hacer una breve introducción a los evangelios, ¿ya? Bueno, pasamos diferentes tipos de información. Una vez que me tome esto, ya. Como primer punto, el contexto social y cultural de los evangelios. Esto es fundamental para poder ubicarnos dentro de la sociedad judía del primer siglo. ¿Ya? Entendamos lo que el judaísmo es muy amplio, ya, parte de muchos miles de años antes de Cristo, por lo menos 1500, 2000 años antes de Cristo, desde los textos de Moisés hasta Jesús, y después de Jesús hasta nosotros ya han pasado más de 2000 años. Por lo tanto, es mucho tiempo que hay que cubrir. En este caso solamente nos vamos a guiar desde Cristo, ¿ya? A pesar de que hubieron mucha persecución, hubieron muchos casos de guerra, de posesiones, de diferentes eh, sectas judías anteriores a Jesús, no nos vamos a meter en ese lado, nos vamos desde los evangelios hacia arriba. Por lo tanto, sabemos que Jesús nació, ¿cierto? Y murió en el año treinta y tantos, después de lo que nosotros denominamos el antes y el después de Cristo, ¿cierto? En el año 30 de nuestra era. Por lo tanto, desde que Cristo murió y resucitó, pasaron cerca de 20 o 25 o incluso 40 años para que se escribieran los textos que nosotros tenemos como inspirados o que nosotros llamamos evangelios, ¿ya? Entonces todo esto está rodeado de un fuerte conflicto político, social, religioso, una carga política, porque Jesús viene presentando a un Mesías, a un líder judío, y en un contexto donde Roma tenía el control de Jerusalén y de toda Judea, de todo Israel, el Israel conocido hoy. Por lo tanto, los romanos, ¿cierto? Cuando tomaban posesión, trataban de incluir su helenismo, su pensamiento, su cultura, y pedía cierto tributo
o impuesto que era llevado, ¿cierto?, a Roma. Por lo tanto, esto traía un fuerte conflicto, ya que venía el rey de los judíos, el pueblo lo esperó a Jesús en Jerusalén, siendo Jesús una persona que hizo prodigios, hizo milagros, se vio la mano de Dios en todas las cosas que él hacía. Por lo tanto, para las personas que querían seguir viviendo como estaban viviendo, porque a no todos les incomodaba el helenismo, que es un pensamiento griego, una cultura griega, greco-romana, querían seguir como estaban. Por lo tanto, la élite judía dijo, oye, este tipo nos va a quitar todos los beneficios que nosotros tenemos, va a traer un problema aquí con Roma, nos van a liquidar, nos van a matar, etcétera. Y como dice acá, que cierta carga política trajo consecuencias en lo que es la llamada revuelta judía en el año 70, o sea, 40 años después de que Cristo murió, hubo una revuelta judía, lo que tanto temían los judíos con Jesús, ocurrió en el año 70, donde los celotes, una de las sectas judías, se levantó en armas y fue en contra de los romanos, cosa que los romanos, conocemos Roma, la antigua Roma, un imperio enorme, con legiones. Entonces, claro, el primer golpe lo dieron los judíos matando a 3.000, 5.000, pero después llegaron los romanos, llegó Tito, eh, entonces ahí cambió un poco la cosa. Ya, todo esto aconteció en ese momento donde Cristo murió, resucitó y estaban los discípulos. Todo esto se estaba viviendo, un conflicto y una tensión constante en diferentes cosmovisiones y religiones alrededor. Por lo tanto, lo que decía Jesús y lo que predicaba traía consecuencias. Por algo lo mataron, lo culparon de sedición. Los discípulos, perdón, los judíos querían sacarlo luego del camino por todos los conflictos que su anuncio traía. Ahora, nos vamos al concepto de evangelio. Evangelio, como ya se sabe, son buenas noticias. Ahí en el texto hay un poco más de detalle, pero el evangelio no es algo nuevo, no es algo que apareció en el Nuevo Testamento. Es algo que está dentro de la cultura romana como dentro de la cultura hebrea. Nosotros los evangelios podemos ver este mismo concepto, este mismo trasfondo desde el hebreo, desde el griego, ¿ya? Sobre las buenas noticias. Ahora, es algo curioso porque los evangelios le dan una connotación o un significado, ¿cierto? De estas buenas nuevas de salvación, como las buenas noticias, cuando alguien recibe una buena noticia, ¿cierto? Algo que nosotros podemos entender. Pero Pablo, el apóstol Pablo, le da un trasfondo un poco más, con ciertos tintes más romanos, que fue interesante y fue necesario también para su tiempo, porque él le hablaba más que nada a griegos, romanos, más que a judíos. Entendamos que Pablo se dedicó a los gentiles. Mayoritariamente de estos gentiles él estuvo por Roma, estuvo por Corintio, una provincia romana, Éfeso, etcétera. Entonces tenía cierto sentido. Entonces ahora es importante también ver este contraste, y que es donde nos detuvimos harto ese día. La comunidad prepascual y la comunidad post-pascual. ¿A qué se refiere esto? Jesús marca un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿cierto? Bueno, en el cristianismo, los discípulos también marcan un antes y un después. La Pascua judía es cuando Jesús muere. Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos cuando en la noche fue a Getsemaní, lo tomaron, lo crucificaron en la mañana siguiente. Por lo tanto, la Pascua en este caso también nos marca un antes y un después en la vida de los discípulos. En la comunidad prepascual nosotros podemos ver a discípulos que se preguntaban todavía, veían a Jesús caminar en el mar, veían a Jesús hacer ciertas señales que eran sobrenaturales, eran milagros, ¿ya? Sanaciones, Jesús perdonando demonios, cosa que para ellos era una blasfemia porque solamente Dios perdonaba pecados, perdón, perdonando pecados. Por lo tanto, los discípulos en este momento, antes de la crucifixión de Cristo, seguían a Jesús, veían sus maravillas, pero aún no entendían a cabalidad lo que significaba el Mesías y lo que era realmente Cristo para ellos y para la humanidad. Por lo tanto, le seguían así oscuramente, confiaban porque eran maravillas y solamente alguien que iba de la mano de Dios podía hacer esas cosas. Y ellos también lo decían, pero
estaban confundidos. Se preguntaban en el mar quién es este, que aún el viento le obedece, que aún puede calmar las cosas del mar, que puede perdonar pecados. Después Jesús le pregunta, ¿quién realmente soy yo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa la gente de mí? Muchos creían que era un profeta, como muchos otros anteriores, ¿cierto? Elías, entre otros. Había un mal entendimiento, ¿ya? En la comunidad prepascual, anterior a la Pascua. Ahora, en una comunidad postpascual cambia la cosa. Acá, en la comunidad prepascual, vemos a un Pedro que niega a Jesús, a un Juan que arranca como puede en Getsemaní, ¿cierto? Y así los discípulos se escaparon, dejaron al maestro solo. Se olvidaron de todas las maravillas que hizo y tuvieron temor por su propia vida, que uno podría decir, claro, es lógico, ¿cierto? Pero acá, en la comunidad post-pascual, vemos a un Pedro que se entrega al Evangelio completamente. Vemos a un Pablo, a un Pedro, a un Juan, a un Bernabé, que empiezan a predicar con valor, con fuerza, esa fuerza que antes no tenían, ahora la sacaron. Y por lo tanto, este es un punto bastante importante cuando hablamos de los fundamentos del cristianismo. La resurrección de Jesús es parte importante del cristianismo. Lo dice Pablo, que si no hay resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra religión, vana es nuestra vida que estamos siguiendo, porque Cristo viene a poner la primera roca dentro de este nuevo movimiento, un movimiento de esperanza para todo aquel que cree, de salvación, que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos, y por lo tanto, para poder entender este cambio psicológico y emocional de los discípulos, tiene que haber ocurrido algo sorprendente, tiene que haber ocurrido un milagro. Si los discípulos no hubiesen visto a Jesús realmente resucitado, nunca hubiesen hecho lo que nosotros, por medio de la Escritura, podemos ver que hicieron. Un Pedro temeroso, escondido, llorando, eh, entendiendo que su maestro fue y murió, que el Mesías que ellos tanto anhelaban, murió, ¿cierto? Es sepultado en una tumba. Era complicado. Se estaba perdiendo su esperanza, su fe, sus ganas, su sentido de la vida se había ido con este Mesías que iba a cambiar su vida y la de sus generaciones. Por lo tanto, ver a un Pedro lleno de poder, lleno de palabra, lleno del Espíritu Santo, claramente mostró una diferencia en la comunidad pospascual. Y esto demuestra que ellos vieron al Cristo resucitado. Ellos lo vieron, muchas personas lo vieron, las personas que iban camino de Maús también lo vieron, que se estaban yendo de Jerusalén por este problema de que Cristo había muerto, el Mesías había muerto, pero el Mesías se le acerca en el camino, le muestra, ¿cierto? Le responde ciertas dudas, compartieron con él y se devolvieron a avisarle a los discípulos que este Cristo que ellos pensaron que había muerto, había resucitado y estaba entre medio de ellos. Jesús apareció a muchas personas dentro de ahí mismo en el aposento alto, por lo tanto, esto es para eh, esto es para abordarlo mucho en mayor profundidad, ¿ya? De un tema en específico, de hablar sobre la resurrección, porque hay muchas cosas, cambios psicológicos, emocionales, hay mucho de por medio, argumentos a favor, en contra de que se creía sobre la resurrección en ese momento, qué otros eventos anteriores o posteriores ocurrieron respecto a esto, bastante interesante. Ahora, nos metimos un poco en los evangelios sinópticos, ¿ya? Dijimos que los evangelios sinópticos se trata de Mateo, Marcos y Lucas. Dejamos al cuarto evangelio, el evangelio de Juan, a un lado, porque es totalmente diferente a estos tres. Se llaman sinópticos porque se pueden ver de forma de sinopsis, o sea, para abajo. Podríamos ponerlo uno al lado de la otra y hay ciertas similitudes, ¿ya? Yo probablemente este martes le saque una foto a una Biblia de bueno, a un libro de nuevo de los evangelios sinópticos que están vistos así en sinopsis, ¿ya? Mateo, Marcos y Lucas tienen las mismas parábolas, tienen ciertos sermones idénticos, como si hubiesen copiado uno del otro, por lo tanto, por eso se llaman evangelios sinópticos. Es como cuando cuando tres alumnos llevan la misma tarea al profesor, o casi igual, lo mismo pasó con los evangelios sinópticos. Tienen ciertos cambios, ¿ya? Marcos tiene cosas suyas, propias,
pero Mateo y Lucas copiaron de Marco gran parte, fue como su estructura, su columna vertebral, y ellos fueron añadiendo otras cosas, pero hay parábolas y sermones y milagros que son idénticos, ¿ya? Tal cual, copiar, pegar. A eso se refiere evangelios sinópticos. Es importante también entenderlo de esa manera. De hecho, cuando uno hace un análisis comparativo en los evangelios, hay cosas bastante interesantes que podríamos encontrar. Ahora, el cuarto evangelio, a pesar de que estos tres evangelios están dentro del 60 y el 90 después de Cristo, el cuarto evangelio es posterior, ya a finales del siglo primero o principios del siglo segundo. Y es probable que el escritor del evangelio de Juan haya tenido en mano estos tres evangelios, es muy probable. Pero él, a propósito de ver ya la estructura de estos evangelios y las cosas que dicen, él decide hacer un evangelio diferente. Escribir a un Jesús sobrenatural completamente, partiendo desde el Logos, Juan 1:1, en el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios, etc. Por lo tanto, nos muestra un Cristo totalmente diferente. Bueno, aquí en pantalla tengo un poco más sobre la historia de los evangelios sinópticos. Como Griesbach empieza aquí a analizar y a ver sobre la infancia de Jesús y cómo llegó a estas conclusiones. Bueno, aquí ya me había adelantado un poco qué son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, por qué se distinguen del cuarto evangelio, la finalidad de los evangelios, entre otras cosas que usted ya podrá ver que están ahí en el link. Ahora, este punto es importante, ¿ya? Cuando hablamos de la tradición oral, ¿por qué? Los evangelios, uno se podría preguntar, ¿por qué Jesús no escribió? ¿Por qué sus discípulos con puño y letra no escribieron las cosas que Jesús iba diciendo? ¿Ya? Resulta que, bueno, como punto uno y punto fundamental, el cristianismo que nosotros conocemos nunca se pensó que iba a existir. Tanto los discípulos como Pablo pensaban que Cristo iba a volver una vez ellos estuvieran vivos, ¿ya? O esa generación. De hecho, dice Jesús que no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Por lo tanto, no era necesario escribir y escribir y escribir para las siguientes generaciones, ya que estos acontecimientos que Jesús anunciaba, él anunció su muerte, él anunció su regreso, él anunció sobre su regreso y la vida futura, por lo tanto no era necesario escribir. Y existía en Israel y en el judaísmo lo que se llama la tradición oral, ¿ya? ¿Por qué? Existía la tradición oral, ya que ellos ocupaban papiro y mucho, no tan solo papiro, sino que ocupaban cuero de animal que era más duradero que el papiro, y este cuero de animal también tenía un costo, y que alguien que supiera leer y escribir hiciera este trabajo también tenía otro costo agregado. Por lo tanto, en Israel y en el judaísmo, cuando ellos iban a la sinagoga, no iban con sus Biblias, ya con la Torá, ni con la Septuaginta, ni con nada de eso que nosotros podríamos creer que ellos tenían. Ellos eran pobres, muchos eran campesinos, y Jesús pasó por muchos pueblos campesinos, agricultores, de los cuales se tomó ciertas parábolas. Iba pasando por una viña, por casas, por un pueblito, y sacaba la parábola de la viña, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, cuando ellos iban a la sinagoga, a ellos les leían la historia de Isaías, la historia de Elías, la historia de David, y estas cosas que ellos aprendían escuchando, también las recordaban y las transmitían en sus hogares. Y no tan solo eso, sino que la labor del padre de familia, el pater familia, era esta misma, o sea, tomar esta información y darla a sus hijos, así como nosotros podríamos enseñarle a nuestros hijos cosas que sabemos de memoria. Para ello era fundamental, era parte de su escuela misma de cómo mantener una historia viva durante generaciones. De hecho, los textos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento son del periodo del tercero o cuarto siglo antes de Cristo, pero estas cosas acontecieron mucho antes de eso. Y uno dice, bueno, ¿por qué no hay textos del 3000 o del 2000 antes de Cristo? Porque en el tiempo de Moisés ocurría exactamente lo mismo. Las cosas pasaban como la receta de la abuela, ¿cierto? Todo lo que sabe la abuelita se lo enseña a sus hijos, y esta receta ella se la pasa a sus hijos, y a sus hijos, y a sus hijos, y así nosotros contenemos un gran número de historias que, pasados muchos años después, se logran escribir.
Lo mismo pasó con los evangelios. Pasaron cerca de 20, 30 años cuando se empezaron a escribir, de hecho más, ¿ya? El primero que empezó a escribir, y no con un sentido de que estas cosas perduraran durante el tiempo, sino que por las distancias. Pablo no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, fue a visitar la iglesia de Tesalónica, y de Tesalónica le mandaba una carta a los Efesios, mientras él ya desde, ¿dónde dije que estaba? Bueno, mientras estaba en Éfeso, por ejemplo, se dirigía a Corintio y desde ahí mandaba otra carta a Roma. Entonces, por eso Pablo fue el primero en escribir. Pablo escribió en el 50 y tanto, o sea, 20 años o incluso 15 años después de la muerte de Jesús. Y eso, para la arqueología, para la historiografía, es súper importante. La datación de textos y la separación que hay entre ellos. En el cristianismo siempre se ha destacado esto, desde que el evento ocurrió hasta el momento de que sus escritores tomaron esta evidencia, pasó muy poco tiempo, estamos hablando de décadas, 15 años que escribió Pablo, 20, 30 años, 40 años después se escribieron los evangelios. Bueno, por esta cosa, ¿cierto? Y que esa va a ser una de las preguntas que les voy a mandar ahora esta semana, que después les voy a mandar un texto ahí agregado junto a este video. Entonces Pablo por eso escribió, por cosas en particulares a iglesias, exhortándolas. Él tuvo conocimiento de algo que estaban haciendo los de Colosa, y manda una carta a los colosenses. Supo que la iglesia en Corintios se estaba portando mal, que estaban entrando cosas, ideas medias raras, que estaban ahí con cosas medias turbias. Entonces Pablo les manda una carta y dice que pronto va a ir para allá, pero mientras no puede, va a ir a Roma, y así, ¿ya? Por eso tampoco nos muestran cosas que a nosotros nos gustaría saber. Por ejemplo, alguien que se mete en la vida de Jesús quiere saber más de Jesús. Si Jesús era Dios, si Jesús era esto, ¿por qué no escribieron más de eso? Porque no era el tema, ¿ya? Pablo no quiso hacer una nueva religión, ¿ya? Pablo simplemente estaba tratando con problemas de ciertas iglesias, y de ahí, desde esos problemas, nosotros le hacemos vida al día de hoy. Nosotros nos hacemos parte incluso de esos mismos problemas, son cosas que se repiten. Ya, eso pasa un poco. Bueno, aquí hay ciertas citas de Papías, obispo de Hierápolis, creo que sobre los evangelios sinópticos. ¿Ya? Aquí Marcos. Esto está en el libro de Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, escrito en el siglo IV antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Que habla un poco cómo se desarrolló la escritura de los evangelios. ¿Ya? Y esto es bastante importante porque Papías vivió del 70 al 120. De hecho, Papías dice que muchos de los que vieron a Cristo resucitado aún estaban vivos y contaban las historias y sus hazañas mientras él era niño, era joven y dentro de su adolescencia escuchaba estas cosas. Así que él también lo dice. Y no tan solo en esto, hay muchas otras citas de Jacobo, incluso del hermano del Señor, Santiago, como alguien importante en la iglesia de Jerusalén. Hay mucha información importante para nuestra vida dentro de la historia del cristianismo. Muchas veces nos da miedo salirnos de la Biblia, pero cuando sabemos irnos por fuera, ¿cierto? Haciendo un contorno, viendo su contexto, viendo su historia, nos damos cuenta que la Biblia es mucho más clara de lo que creemos. La Biblia de repente tenemos lapsos de años, de siglos, pero la historia universal que rodea la Biblia, nos ayuda a poder tapar ciertos baches que tenemos en la Biblia. Así que los insto. Bueno, esta es una de las preguntas que también les voy a enviar. ¿Por qué fue necesario escribir los evangelios? Bueno, eso es lo que usted tiene que responder. Ahora, esta era la primera parte, ¿ya? Justo se me van a estar acá. Ustedes no lo van a ver, pero tengo justo una barra aquí de herramientas. Ahí sí. Hice como punto uno. Me voy a demorar poco en esta, porque creo que ya me estoy pasando en los minutitos. Ya. Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Esto es importante, porque Lucas, ¿ya? El doctor Lucas, el que iba con Pablo, escribió tanto Hechos de los Apóstoles como el Evangelio de Lucas. Y no tan solo eso,
se piensa que este era solamente un documento, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Lucas lo escribió en el mismo tiempo, tienen la misma datación, tienen el mismo destinatario, que en este caso es Teófilo. Querido Teófilo, escribe estas cosas, las escribo para que tú sepas diligentemente las cosas que ocurrieron con nuestro Señor. ¿Ya? Esa es la introducción de Lucas. Hechos de los Apóstoles sigue escribiéndole a Teófilo. Por lo tanto, se piensa y se sabe que era solamente un documento, que por temas de logística o de costos o incluso del espacio, perdón, se separaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el formato que ellos tenían anteriormente eran rollos, ya sea de cuero o de papiro. Por lo tanto, el cuero de animal tenía cierta extensión. No es que ellos ocuparan un cordero adulto, muchas veces son pequeños por su elasticidad y todo ese tipo de cosas. Mejor preparación, más duradero. Por lo tanto, los textos eran divididos en diferentes rollos. Por ejemplo, Isaías podría tener los 20 primeros capítulos en un rollo, 20 otros capítulos en otro y así. El Evangelio de Lucas y Hechos fueron divididos en dos partes, ¿ya? Pero se piensa que era un solo libro. Bueno, acá tenemos un poco más información de Griesbach y probablemente la misma información, ¿ya? Que tenemos Marcos, Mateo y Lucas, incluso el orden cronológico. Marcos fue el primer evangelio, un protoevangelio, ¿ya? Uno de los primeros, el más primitivo. Se piensa que se escribió incluso antes que los textos paulinos, que ya estaba circulando mientras Pablo estaba ahí en su proceso. Ahora, la estructura de Lucas y Hechos. Tenemos un prólogo, tenemos relatos de la vida oculta de Jesús a modo de prólogo teológico, una actividad de Jesús en Galilea, tenemos camino de la iglesia de Jerusalén con los 12, los primeros capítulos, después tenemos a Pablo hasta el confín del mundo, hasta que ya no se sabe más de Pablo, ¿ya? Que vamos a empezar a ver ya este próximo martes. Aquí sigo hablando un poco sobre la unidad entre Lucas y Hechos, un poco más de información, en este caso Ligfoot en 1679 ya estaba demostrando ciertas unidades, ¿ya? Y vimos un poco sobre los conceptos de exégeta. ¿Qué es un exégeta? Hablamos que un exégeta era un interpretador bíblico, alguien que interpretaba la escritura, alguien que hacía como nosotros la labor de ir al texto, estudiarlo, investigarlo y dar cierta interpretación, porque la Biblia necesita una interpretación. Y eso se llama hermenéutica. La hermenéutica te da las herramientas para poder interpretar correctamente la Biblia, ocupar bien el lenguaje en el que está escrito y poder traerlo hacia nosotros de la mejor forma. Y esta herramienta hermenéutica utiliza, perdón, el exégeta, ¿ya? Estuvimos viendo ese concepto. La datación de Lucas, sobre el año 95. Orígenes lo dice el fragmento muratoriano, también lo dice que un fragmento que ya nos mostraba una lista de libros canónicos. Libros canónicos se refieren a una lista de libros inspirados. Recordemos que la Biblia que nosotros tenemos se habla que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ya? Fue escrita por hombres, sí, claramente, pero que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y eso también es un tema que tenemos que ver a futuro, que también es bastante difícil de entender. Claro, superficialmente es fácil, son libros inspirados, pero ahí hay otros detalles bastante, a mí personalmente me son interesantes, ¿ya? Tenemos personajes que a lo mejor son desconocidos aún por ustedes, pero Orígenes de Alejandría, San Jerónimo, perdón, Ireneo de Lyon, entre otras personas, nos citan el Evangelio de Lucas. Estas son personas de la historia, por ejemplo, Ireneo, creo que era del siglo segundo, Orígenes también, Jerónimo igual, cerca del siglo, entre el siglo segundo y el siglo tercero, ¿ya? Que hablaban del Evangelio de Lucas. La idea siempre es ir hacia atrás, datación, 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 porque claro, muchas veces se encuentran textos que pueden ser del año 1000. Entonces dicen, ya, sí, genial, pero estos no son originales, ¿cierto? Ya pasaron 1000 años, ¿qué es lo que sucede? Entonces, uno siempre trata de ir a los últimos o a los primeros en escribirse. Por lo tanto, hacer una regresión histórica es importante. Cuando hablamos de que San Ireneo, o Ireneo, perdón, Ireneo de León, ya hablaba sobre el Evangelio de Lucas,
quiere decir que Lucas fue escrito antes de Ireneo, ¿ya? Ireneo fue en el siglo II. Orígenes, el fragmento muratoriano, que fue a mediados del siglo II, o sea, en el 150 después de Cristo, 140. Veíamos a Papías, ¿cierto? Hablando sobre el Evangelio de Marcos. Papías vivió entre el 70 y el 120. Por lo tanto, ahí nos vamos devolviendo y escarbando la historia, hasta llegar, ¿cierto?, a lo más puro, que son el escritor mismo, el agiógrafo en este caso. La utilización del Evangelio de Lucas. Lucas nos agrega relatos de la infancia, ciertas liturgias, ciertas fiestas que ya se vivían en ese tiempo. Mateo también hay pasajes antisemitas incluso, y otros a favor, en contra, y así porque cada escritor trae también sus presupuestos, sus pensamientos anteriores a escribir, y los ponen de por medio. Bueno, sobre el autor del Evangelio, seguimos con Ireneo, dice, Lucas, compañero de Pablo, lo que éste predicaba, él lo escribió en un libro. Fácil, lo que dice Ireneo. Tertuliano, siglo III también, y así claramente. Y esto usted lo puede leer ya con más calma, y si quiere más información, más bibliografía, se la puedo mandar. Hay muchos textos de Tertuliano, las apologías de Tertuliano, Ireneo también. Sobre los destinatarios, como los decía, Teófilo puede ser una persona, se debate si es una persona o simplemente es un apodo honorífico a cierta comunidad. Teófilo creo que dice algo como una persona honesta o fidelidad. Creo que algo así es la definición. No la puse, no pensé que lo iba a decir, pero se lo digo. Puede ser, aquí lo dice, persona noble e histórica, ¿ya? Puede ser un título a una comunidad noble o se puede referir a una persona en particular. Bueno, acá teníamos un poco de información sobre la familia de Jesús, que no es relevante para este caso, pero si usted quiere saber más, hay un debate sobre su familia, sobre si tuvo hermanos o hermanas, hijos e hijas, y que es bastante interesante. Y si en algún momento a usted le llega a interesar, lo podemos hablar y le puedo dar también información. La intención teológica del autor. Tiempo de preparación, el tiempo de Jesús es la etapa del cumplimiento, la parucía. Y creo que esta es la última diapositiva. Lo importante era hacer un recuento un poco sobre los evangelios. Sé que a lo mejor podríamos ahondar mucho más en señales, en ciertos milagros que a lo mejor a usted le parecen interesantes, pero son cosas que en cierta forma ya sabemos y que en este caso no nos serviría para ahondar más, ¿ya? Sé que son importantes, sé que debemos evaluarlas, pero ahora estamos con el libro de los Hechos y solamente quise hacer una introducción para que usted pudiera estar ahí al pendiente, ¿ya? Así que bueno, hermanos, esta era la introducción sobre los evangelios, conocer un poco cómo se desarrolló la vida de Jesús. Sabemos que nació, que tuvo su infancia y que no se sabe de ella, porque antiguamente, como un tema de costos, ¿cierto? Y de espacio, se iba directamente a los años donde esta persona se desarrolló o fue la flor de su vida. ¿Ya? En este caso, lo importante fue el ministerio de Jesús cuando comenzó a hacer milagros y cuando murió, ¿ya? Dice Juan que Jesús hizo muchas cosas más, que no están escritas en ni uno de los textos que nosotros podríamos llegar a conocer, que si se contaran todas las cosas que él hizo, habría miles de tomos y papiros por las cosas que él hizo realmente. Así que sabemos que Cristo murió, resucitó y se presentó a sus discípulos. Los últimos versículos de los Evangelios, Él se presenta a sus discípulos en Mateo 28, le da el llamado a la gran comisión, a predicar, a anunciar el Evangelio, que Él va a volver, que su sacrificio tiene un significado último para la vida de cualquier ser humano. Y desde este momento, desde su muerte y resurrección, es que la iglesia empieza a desarrollar una idea totalmente diferente de la vida, del judaísmo, de la religión, porque entendamos que ellos siguen siendo judíos, ¿ya? Ahí no existía el concepto cristiano, ni se veía como una nueva religión. Era el cumplimiento judío.
los discípulos judíos vieron el cumplimiento del Mesías en Jesús. De la misma forma la ve Pablo. Así que hermanos, que Dios me los bendiga y que estén muy bien. Hasta luego y cualquier duda me la puede hacer. Bueno, me voy antes de que se me apague el computador. Tú puedes. Hasta luego, cuídense. Estén bien.